Hola de nuevo chicos, mi nombre es Piero Silva y en este video vamos a continuar con los periodos de la literatura peruana. En el primer video de esta sección hablamos sobre el periodo quechua, un periodo que inicia en el año 1438 y se caracterizó por no poseer escritura, además de no tener autores de nombre conocido. Pero ahora nos toca hablar del segundo periodo, del periodo de la conquista. La literatura de la conquista, el segundo periodo de los 5 mencionados, inicia con la autorización de la corona española, representada por Isabel de Portugal, a Francisco Pizarro, mediante la capitulación de Toledo en el año 1529, la cual marcó el inicio de la conquista española hacia el Tahuantinsuyo, hacia el imperio incaico, lo que significó el comienzo de una etapa muy triste y sangrienta de nuestra historia. Mientras los españoles ideaban una estrategia para conquistar el incanato, en nuestro territorio se libraba una gran guerra, protagonizada por 2 hermanos, hijos de Huayna Cápac, el cual en el año 1527 fallecería tras una larga agonía causada por la viruela, un virus altamente nocivo para los habitantes americanos de aquella época. En ese momento, quien debía legítimamente asumir el trono del incanato era el auqui de nombre Ninan Cuyochi. Pero desafortunadamente, este terminaría falleciendo por la misma enfermedad de su padre. Es por ello que finalmente quien asciende al trono es Huáscar, otro de los hijos de Huayna Cápac, el cual gobernó unos cuantos años, pasando sin pena ni gloria, hasta que en el norte del Tahuantinsuyo se desataría una rebelión encabezada por su hermano, Atahualpa. Rebelión que posteriormente se traduciría en la captura del Inca Huáscar y en la victoria de su hermano, el cual comenzó los preparativos para su coronación como Inca. Pero es en ese momento en donde el ejército español encabezado por el conquistador Francisco Pizarro llegan a Cajamarca y el 16 de noviembre del año 1532 terminarían capturando a Atahualpa, lo que provocó la desestabilización y la futura destrucción del imperio incaico. 10 años después, el rey Carlos I de España, a través de la Real Cédula de Barcelona, o también llamada las Nuevas Leyes de Indias, sentaría las bases de la organización política en América y de esta forma crearía al Virreinato del Perú, marcando así el final de esta etapa de la conquista y dando paso a la etapa del Virreinato, o también llamado en la literatura periodo colonial. Respecto a las manifestaciones literarias que estuvieron presentes en este periodo, identificamos principalmente a 3, a la copla, el romance y a la más característica de ellas, la crónica. Profundizando un poco más en cada una de ellas, debemos de saber que la primera manifestación literaria de este periodo pertenece a la copla, y por supuesto nos referimos a la composición literaria perteneciente al soldado español Juan de Saravia y que dice así: pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Esta copla fue dirigida al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, y al momento de decir recogedor y carnicero, nos referimos a Diego de Almagro y Francisco Pizarro respectivamente. Sobre el romance no tenemos mucho que hablar, pero sabemos que son unas composiciones de tipo popular por su origen, pero que no fueron muy relevantes. En comparación a la copla, esta escritura era más extensa y épica. Tuvo una esencia púnica, sinónimo de cartaginés, es decir, natural de Cartago, una nación ya extinta que se ubicó en el hemisferio norte del continente africano. Ahora sí nos toca hablar de la manifestación literaria más destacada, representativa y valiosa, sin desmeritar a las demás obviamente, de este periodo. Estamos hablando por supuesto de la crónica, género literario en el cual encontramos 3 vertientes: la española, la indígena y la mestiza. Los mayores representantes de cada una de ellas son Pedro Cieza de León, Felipe Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega respectivamente. Debemos empezar hablando, como no podía ser de otra forma, de Pedro Cieza de León, el cual es considerado el primer gran cronista en el Perú. Por algo también fue apodado el príncipe de los cronistas españoles, pero aparte de ello también se especializó en la geografía, en la etnografía, en la biología y en otras ciencias. Su obra más destacada se titula Crónica del Perú y se encuentra dividida en 4 partes. Como dato curioso, solo la primera de ellas fue publicada en vida. Las otras 3
no fueron publicadas sino hasta 300 años más tarde. Trasladándonos ahora a la vertiente del lado opuesto, encontramos a la crónica indígena y a su más grande representante, Felipe Guamán Poma de Ayala, quien recibió el particular apodo del cronista pictógrafo. ¿Y por qué fue llamado así? Porque en su obra representativa, Nueva Crónica y Buen Gobierno, utilizó los dibujos más que las palabras para dar su mensaje, para retratar aquellos hechos que buscó evidenciar, ya sean las vivencias incaicas o aquello que tanto denunció, los abusos y maltratos de los soldados españoles hacia los indígenas. Y es por ello que dirigió esta obra a los reyes de España. Pero en el largo y confuso viaje de América a Europa, esta obra se extravió, y no fue sino hasta 300 años después que Richard Pichman, en Dinamarca, la encontró. Y finalmente, en la tercera y última vertiente, encontramos a los cronistas mestizos, y entre todos ellos destacamos al más grande autor de este periodo, y posiblemente también uno de los más grandes autores peruanos de todos los tiempos. Estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega, cuyo verdadero nombre fue Gómez Suárez de Figueroa. Es apodado como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, referente al continente americano. También es considerado el mejor cronista mestizo peruano. Su padre fue Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, un español perteneciente al ejército conquistador de Francisco Pizarro. Por otra parte, su madre fue la ñusta Isabel Chimpuocchio, la cual era hija de Tupac Hualpa y por lo tanto nieta del Inca Huayna Cápac. A su vez, por esta relación sanguínea, llega a ser sobrina directa de Huáscar y de Atahualpa, entre otros. Respecto a las obras del Inca Garcilaso de la Vega, debemos conocer esencialmente a tres de ellas. Los Diálogos de Amor es considerada su primera obra a pesar de ser una traducción. Fue publicada en el año 1586 y fue hecha a encargo del rey Felipe II. El autor original de la obra es Judá Abravanel. La segunda obra que debemos conocer debido a la gran frecuencia en la que es preguntada por los exámenes de admisión, se titula La Florida del Inca. Fue publicada en el año 1605 y es narrada desde la perspectiva del soldado español llamado Gonzalo Silvestre. El tema, y ojo con este punto porque es muy importante, es la trágica expedición liderada por Hernando de Soto en Florida. Y ahora sí, hemos llegado a la obra más importante de este periodo y a una de las obras más importantes de toda la historia de nuestra nación. Estamos hablando de los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega, aquella obra que fue prohibida después de la rebelión de Túpac Amaru, porque a pesar de que el Inca Garcilaso de la Vega estaba a favor de la conquista, en las páginas de esta obra se avisoraba el gran legado inca, que enorgullecía a todo aquel descendiente de este legendario imperio, causando que en los corazones de todos los peruanos oprimidos que hacían lectura de esta pieza, despertara un sentimiento incomparable de orgullo patriótico. Como dato extra, existe otra obra del Inca Garcilaso de la Vega, la cual se titula Genealogía de Garci Pérez de Vargas, la cual inicialmente iba a estar formando parte del prólogo de los comentarios reales, pero debido a problemas inespecificados se terminó por publicar de manera independiente. Profundizando más en esta obra, ya que es de vital importancia hacerlo, debemos saber que se divide en dos partes. La primera de ellas también es llamada Los Comentarios Reales de los Incas, pues en dichas páginas se cuentan leyendas, vivencias, tradiciones y todo lo demás relacionado a la legendaria cultura incaica. Lo que el Inca Garcilaso de la Vega escribió en esta primera parte fue conocida por él gracias a los relatos que con tanta admiración escuchaba por parte de su familia materna. Y gracias a aquellos cuentos, mitos, leyendas, lecciones, etcétera, etcétera, es que Gómez Suárez de Figueroa pudo crear esta pieza que hoy forma parte invaluable de nuestra cultura. Sobre demás datos, debemos conocer que esta primera parte fue publicada en Lisboa en el año 1609, debido a que fue dedicada a la princesa de Portugal, Catalina de Braganza, ya que Garcilaso quería hacer conocer a ella y al mundo entero la historia del legendario Imperio Inca. Acerca de la segunda parte de esta obra, debemos saber que fue publicada en Córdoba, España, 8 años después de la primera parte,
Además, es de carácter póstumo, ya que Inca Garcilaso de la Vega había fallecido un año antes. En este segmento se narra el proceso de la conquista gracias a las distintas crónicas que leyó y especialmente a la influencia del sacerdote cronista Blas Vera. Además, usó también como fuente de conocimiento el recuerdo de su propia infancia, en donde fue testigo de los primeros años del virreinato del Perú. Por último, cabe decir que en esta parte Garcilaso justifica y apoya la conquista española. Ahora sí, hemos llegado a la parte final de este video y los desafío a contestar a estas 10 preguntas de retroalimentación. Y nuevamente, muchas gracias por su escucha, agradezco a todos los que se han quedado hasta aquí. Ante cualquier duda que tengan me lo pueden preguntar en los comentarios y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.